Bueno, muy buenas. Me habéis pedido que haga un vídeo de composición de funciones. Bueno, pues aquí lo tenéis. A ver si así lo veis más claro. Mirad, cuando yo tengo que hacer la composición de f compuesto con g de un valor cualquiera, se escribe así, ¿vale? F compuesto con g de un valor es g aplicado a f de x. Siempre el primero se aplica sobre el segundo. Y antes de hacer esto, quiero que veamos alguna cosa. Por ejemplo, vamos a ver. Ahora me pongo con la composición, pero es que necesito que esto lo pilléis bien. Yo sé que, imaginaos que f de x es, yo qué sé, x cuadrado más 2 por x más 3, ¿vale? Si yo os digo que en vez de calcular f de x, quiero que me calculéis f de 0, todo el mundo sabe que f de 0 es cambiar la x por un 0, ¿verdad? Es decir, donde aparezca x, yo pongo 0 y haría la cuenta. Si en vez de preguntaros por f de 0, pregunto cuánto vale f de 7, lo que haríais sería cambiar la x por un 7. Y donde aparezca x, pues pondríais simplemente un 7. Eso queda claro. Bueno, pues en vez de ser números, son expresiones cualesquiera, el proceso es idéntico. Es decir, si yo aquí quiero f de yo qué sé, de un círculo, o de un puntito, pues será el puntito al cuadrado más 2 por el puntito más 3. Es decir, que lo único que tengo cuando yo tengo una expresión escrita, una función escrita, esto lo que me está diciendo es que ponga el valor que ponga aquí, aquí tengo que poner lo mismo. Es decir, si os dais cuenta, aquí pone x, x, x. Es decir, el valor que yo meta aquí dentro del paréntesis es lo que voy a elevar al cuadrado y es lo que voy a multiplicar por 2. Otro ejemplo, antes de empezar con la composición. Imaginaos que yo tengo la función, me dan la función f de x igual a, yo qué sé, a seno de x, ¿vale? Bueno, pues ¿cuánto valdría f de 0, por ejemplo? Pues tendréis que hacer seno de 0. ¿Cuánto valdría f de 1? Pues tendréis que hacer seno de 1. ¿Cuánto valdría f de un triángulo? Pues sería seno del triángulo. ¿Cuánto valdría f de un muñeco, de un gato? Pues sería el seno del gato. Es decir, lo único que hacéis simplemente es cambiáis la x por esto, ¿vale? Bueno, pues con esa idea vamos a empezar a hacer la composición de funciones. Vamos a ver. Imaginad que yo tengo la función f de x igual a la raíz de x. Y tengo la función g de x que sea igual a, yo qué sé, imaginaos que g de x sea, no sé, x elevado a 3 más 1, por ejemplo. Bueno, ¿cómo sería la composición de f compuesto con g de x? Bueno, pues sería muy facilito, porque sería, según la fórmula, el primero sobre el segundo, ¿vale? Y ahora, ¿esto cómo se hace? Pues lo que tenéis que hacer es, donde esta f de x, debéis cambiarla por lo que vale. Fijaos que f de x es la raíz de x. Luego, en vez de poner f de x, ponéis raíz de x. Es decir, en vez de poner f de x, lo borráis, ¿de acuerdo? Y lo que hago es que pongo el valor de lo que vale la función f de x. Es decir, la función f de x, como es la raíz de x, lo pongo aquí, ¿vale? Ese sería, digamos, el primer paso. El primer paso es hacer eso. Ahora, el segundo paso, ¿cómo se hace g de la raíz de x? ¿Esto cómo lo hago? Pues quiere decir que me vaya a la función g y en vez de poner una x, yo tengo que poner aquí raíz de x. Pues entonces aquí también tendré que poner raíz de x al cubo, porque lo que yo pongo aquí es por lo que se cambia aquí, ¿de acuerdo? Es decir, aquí entonces lo que yo voy a tener va a ser que g de la raíz de x, si en vez de una x es una raíz de x, pues esto también será una raíz de x. Así que será raíz de x al cubo más 1. En este caso nos quedaría raíz de x elevado a 3 más 1, porque una de las propiedades de las potencias, pero bueno, esto ya no es composición, esto es de las potencias, que la raíz de a elevado a n era la raíz de a elevado a n. Pero bueno, eso ahora mismo es lo de menos. ¿Queda claro entonces cómo se hace la composición? Y si lo hago al revés, es decir, imagina ahora que tengo otro ejemplo más. Yo tengo f de x igual a x más 2 y g de x igual a, yo qué sé, a 1 partido por x. ¿Cómo sería la composición de g compuesto con f aplicado a x? Pues por definiciones el primero se aplica sobre el segundo. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer yo? Pues debo cambiar g de x por lo que vale. G de x es 1 partido por x, ¿no? Pues entonces lo que hago es que borro esto
y pongo lo que vale la g, que es 1 partido por x aquí. Y ahora hay que hacer f de 1 partido por x. ¿Y esto cómo se hace? Jolín, pues aquí tengo lo que vale la f. F de x es x más 2. F de un chorizo es chorizo más 2. Pues f de 1 partido por x será 1 partido por x más 2, ¿vale? Es decir, que si yo aquí cambio esto por un 1 partido por x, aquí también tendré que poner 1 partido por x. Con lo que me queda entonces 1 partido por x más 2. Ya teniendo la composición de g compuesto con f. Bueno, ya sabéis que la composición no es conmutativa, es decir, no ocurre como le pasa a la multiplicación, es decir, no da igual hacer a por b que b por a, en el caso de la multiplicación sí, pero en el caso de la composición no, f compuesto con g no sale igual o no tiene por qué salir igual que g compuesto con f. Pero hay un caso en el que sí se verifica eso siempre, y el caso de la inversa. Ya sabéis que dada una función f, su inversa se escribe como f a la menos 1 y tiene la característica y cumple que sí es conmutativa. Y además, f compuesto con f a la menos 1 de x es lo mismo que f a la menos 1 compuesto con f de x, y es que además sale siempre x. Es una forma de comprobar que eso está bien. Me explico. Por ejemplo, me dicen, por ejemplo, dada la función f de x igual a x más 3, se pide, apartado A, calcula f a la menos 1 de x, es decir, su inversa. Apartado B, calcula f compuesto con g de x. Y apartado C, calcula g compuesto con f de x. Y me pide esas tres cosas, ¿vale? Bueno, vamos a ir poco a poco. Primero vamos a ver cómo se calcula la inversa. Eso es lo primero, cómo lo hacemos. Quiero decir, perdona un momentillo. He dicho g compuesto con f, me refería que quiero utilizar la inversa, ¿vale? Me refería a que calculéis f a la menos 1 compuesto con f y f a la menos 1 compuesto con f. Vale, quería esto, ¿vale? Bueno, decía, vamos a calcular primero la inversa de una función. ¿Cómo se hace la inversa de una función? Bueno, pues hay un pequeño truquito para hacer la inversa. Y es el siguiente. Primero, si os dan la función f de x igual a x más 3 y os piden la inversa, lo que yo voy a hacer va a ser que en vez de poner f de x voy a poner y, que sabéis que es lo mismo, ¿vale? Y después lo que voy a hacer va a ser un cambio. Voy a cambiar la y por la x. Es decir, donde aparezca x voy a poner y, y donde aparezca una y voy a poner x. Por tanto me va a quedar esto. X es igual que y más 3. Y una vez que he hecho ese cambio hay que despejar la y. Si despejo la y, fijaos que despejando la y sería igual que x menos 3. Pues bien, lo que yo acabo de calcular ahí es lo que se conoce como la inversa, ¿vale? Por tanto, cuando tengamos que hacer la inversa de una función, los pasos que tenemos que seguir son los siguientes. Cuando yo os pida la inversa, lo que vamos a hacer es que, escribimos f de x por y, cambiamos la x por y la y por x, y donde aparezca una x pondré una y, donde aparezca una y pondré una x, y ahora despejaré la y. Pues esa expresión que aparece es lo que se conoce como la inversa de la función inicial. La inversa de x más 3 es x menos 3. Vamos a ver que es verdad. Para que una función sea inversa, debería cumplir lo que aquí he dicho. Dada una función, su inversa cumple que si la compongo por la derecha o la compongo por la izquierda, da lo mismo y además que sale x. Vamos a ver cómo es verdad. Es decir, para hacer el apartado B, me dicen que haga f a la menos 1 fx, es decir, f compuesto con f a la menos 1. Según la definición, esto es f a la menos 1 aplicado a f de x. F de x, ¿cuánto vale? F de x vale x más 3, ¿no? Entonces pongo aquí f a la menos 1 de x más 3. Y ahora hay que hacer f a la menos 1 de x más 3. Fijaos lo que vale f a la menos 1. F a la menos 1 de x más 3 será x más 3 menos 3. Es decir, será x más 3 menos 3. Se van los 13 y queda x. O sea, qué buena pinta, es lo que tiene que salirme. Voy a hacer ahora el apartado C. F a la menos 1 compuesto con f. Que esto sería f aplicado a f a la menos 1 de x. Primer paso, cambio f a la menos 1 por lo que vale. F a la menos 1 es x menos 3. Y segundo paso es que me voy a la función f y sustituyo x menos 3.
f de x menos 3 será x menos 3 más 3. Es decir, que será x menos 3 más 3. Después vamos a los 3 quedándome x. Perfecto. Luego, fijaos cómo es verdad. Es decir, f compuesto con f a la menos 1 de x da lo mismo que f a la menos 1 compuesto con f de x, y es que además sale x. Y esa es lo que debe cumplir una función y su inversa, ¿vale? Luego, cuando yo os pida la inversa de una función, lo que tenéis que hacer es cambiar la x por y, ¿vale? Cambiáis las letras, donde aparezca una x ponéis y, donde aparezca y ponéis x, despejáis la y, y esa es la inversa de la función. Y luego ya para comprobarlo, hacéis la composición por la derecha y por la izquierda de las dos, de la f y de la inversa, y os tiene que salir siempre x, ¿vale? Y ya por último, ¿cómo se hace la composición con números, con valores? Que eso es quizás lo más fácil que hay. Es decir, imaginaos que la función f de x es x cuadrado más 2 y la función g de x es la raíz de x. Y os pido, ¿cuánto vale f compuesto con g de, yo qué sé, de 2? Bueno, pues esto sería g de f de 2 por definición. Ahora hay que hacer f de 2, pero bueno, es que f de 2 tampoco hay que ser muy listo. F de 2, ¿cuánto vale? F de 2 sería 2 al cuadrado más 2, que sería 4 más 2, que sería 6. Luego fijaos que f de 2 sería 6. Y ahora finalmente hay que hacer g de 6, pero bueno, g de 6, me voy aquí a la función g y cambio la g por un 6. Si cambio la g por un 6, ¿qué tengo? Pues tengo la raíz de 6. Luego eso me quedará raíz de 6 y será el resultado final. En el caso de que sean números, quizás es mucho más fácil, ¿vale? Hago, para hacer f compuesto con g de 2, sería g de f de 2. Hago f de 2 primero, si vengo aquí y veo lo que sale para el 2, que sería 6. Después me voy a la función g y sustituyo por 6. Me voy a la función g y sustituyo por un 6. Ya tengo aquí el resultado. Bueno, a ver si así lo entendéis un poco mejor.